Bueno amigos, ¿qué tal? Buenos días. Hoy os voy a presentar un set de... es un separador de juntas de cárter, ¿de acuerdo? Esto tenía ganas de tenerlo de hace algún tiempo, pero me ha llamado un poco la atención pues por el tamaño, ¿no? Porque ya podéis ver que es bastante pequeñito. Aquí podéis verlo, tiene un tamaño pequeñito. Yo pensaba que era más grande, aunque ya como os comentaré luego no está tan mal el tamaño como parece. Bueno, pues esto es un set que se compone de un útil, ¿vale? El útil es esta barrita de acero. Como podéis ver, tiene aquí unos perfiles achaflonados, tiene un agujero aquí en el centro y otro central y un alojamiento para las cuchillas, ¿de acuerdo? Estas cuchillas son de acero, la que tiene montada ahora mismo es de acero, y en el set incluye también una que es de cobre, ¿de acuerdo? Como podéis ver aquí. Si os fijáis, tiene los bordes afilados, las dos, ambas tienen los bordes afilados, ¿de acuerdo? Y el filo principal es curvo, como podéis ver aquí. ¿Para qué? Pues muy sencillo, para que cuando apoyemos contra la superficie de junta, pues si es en una esquina o bien en una superficie plana, pues podamos tener una penetración más fácil entre las dos piezas, ¿de acuerdo? Pues bien, como digo, el set se compone de esta barra, que es una sufridera, las dos cuchillas, la de acero, la de bronce, una llave Allen de 2,5 milímetros para poder sustituir las cuchillas, un mango de sujeción, ¿vale? Con un extremo muleteado, como podéis ver, y en el otro tiene un sistema de anclaje por bola para fijarlo a la herramienta. Podemos ponerlo en el lateral, ¿de acuerdo? Por si vamos a golpear por esta zona o por el lado, y también podemos ponerlo en la parte central, ¿de acuerdo? Esta sería la parte más ideal cuando queremos golpear por aquí para iniciar el despegue de las piezas, ¿de acuerdo? ¿Qué haríamos ahora? Pues golpearíamos por aquí hasta conseguir que la pieza penetre, la cuchilla penetre, y después por un lado o por el otro iríamos deslizando la cuchilla hasta conseguir separar las piezas, ¿de acuerdo? Este set me gustaba también porque viene con este artilugio, con esta pieza, ¿de acuerdo? Esta barrita que tiene aquí un extremo enroscado con una rosca especial. Trae unos discos limpiadores, unos discos que están hechos con una materia de fibra dura, ¿de acuerdo? Aquí tiene una parte roscada y esto se inserta aquí, se fija aquí en este extremo, y por aquí lo fijamos a un taladro neumático, un taladro eléctrico, y con esto procederemos a limpiar la superficie de contacto, ¿vale? Como dije antes, pues me defraudó un poco, me decepcionó un poco el tamaño de la herramienta, porque como podéis ver parece de juguete, ¿no? Parece un pequeño juguete, no parece una herramienta, pero luego reflexionando un poco sobre el tema, pues la verdad es que no creo que esté tan mal. Esta es más o menos la superficie que tiene el borde de un cárter de aceite, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que esto lo utilizaremos en zonas de difícil acceso, ¿no? Zonas complicadas, ¿no? Para ayudarnos a limpiar esas zonas más difíciles, ¿de acuerdo? En cuanto a la cuchilla, pues igualmente, ¿no? Si pensamos que los motores modernos pues tienen difícil acceso, están embutidos dentro del cofre del motor, pues una herramienta grande también nos entorpecería la labor, ¿no? Entonces, pensándolo bien, el tamaño no está tan mal, al menos eso creo, ¿no? Ya cada cual que opine lo que quiera. ¿De acuerdo, amigos? Pues bueno, deciros también que
Este set no es muy común encontrarlo, no hay muchos modelos de este tipo. Sí, en cambio podremos encontrar esta herramienta tal cual os la muestro, ¿de acuerdo? Así, esto es más fácil de conseguir y tiene un precio bastante económico, ¿de acuerdo? Así que, como os digo, me gusta. Y otra herramienta más para nuestra colección, ¿de acuerdo? Pues nada, amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.